Los capítulos de vida son esos momentos que nos dejan una huella y le van dando forma al libro de nuestra propia historia. Este espacio está dedicado a compartir reflexiones y recomendaciones de libros que nos han marcado. Soy Lilian de León y te invito a encontrar en los libros algunas respuestas para nuestros propios capítulos de vida. ¡Bienvenidos! Hola, gracias por elegir escuchar Capítulos de Vida. En este episodio hablaremos del libro Más fuerte que nunca de la autora Brené Brown. Y para platicar de él, tengo el honor de contar con la presencia de Jorge Reyes Casas, un líder lagunero, que por cierto, se le conoce como La Laguna a la unión de varias ciudades mexicanas de los estados de Coahuila y Durango, entre ellas Torreón, Gómez Palacio y Lerdo. Jorge dirige su propio negocio de asesoría en mercadotecnia desde hace 15 años, dando servicio en el área de negocios en todo México. Es vicepresidente de Coparmex Laguna. Es miembro de la asociación Laguna Yo Te Quiero. También pertenece a la Asociación Cívica de La Laguna y Canieti. Jorge es un hombre que ha sido parte importante de la sociedad lagunera. Y me permito llamarlo sin ningún título profesional, a pesar de ser licenciado en mercadotecnia, porque somos amigos desde la secundaria. Desde ese entonces, Jorge destacaba por ser un líder carismático, amable, sonriente y con el don de escuchar y ayudar. Y lo más admirable de Jorge es que hoy en día, a pesar de su trayectoria profesional, sigue conservando estas nobles características. Fue maestro universitario durante 18 años, sin dejar de mencionar que asesora gobiernos en varias partes del país. Bienvenido, Jorge. Es todo un honor que hayas aceptado esta invitación, Jorge. Muchísimas gracias. No, Lilian, un honor para mí. La verdad es que gracias por todo lo que dices. Un gusto estar en este podcast. Siempre es bueno tomarse unas pausas para empezar a platicar sobre temas por los cuales uno no se toma ese tiempo. Anda uno mucho metido en el trabajo y estos espacios de podcast me están gustando como para salirme y ponerme a platicar de temas que son importantes y sobre todo saludar a viejos amigos desde la secundaria, que fue hace 3, 4 años, ¿verdad? Que estamos en la secundaria. Claro, no hombre, menos, Jorge, apenas. Así es, así es. Pero cuéntanos un poco más quién es Jorge Reyes y en qué capítulo de tu vida estás ahora. Fíjate que es una muy buena pregunta. Soy una persona muy inquieta desde niño. De hecho, tengo un pequeño trastorno de hiperactividad. Fue detectado desde mi infancia. Cuando estaba en tercero de primaria, tuve que ir al Centro Neurológico de Monterrey para saber si era un tema de hiperactividad que pudiera ser atendido en una escuela normal o tendría que ir a una escuela especial. Afortunadamente, pues ahí los del Centro Neurológico le dijeron a mi mamá que a lo mejor ahí tenía un tema de que acababan las cosas un poquito más rápido y por eso me aburría y me ponía a hacer travesuras. Toda la vida he sido así, he sido alguien muy inquieto. Hasta la fecha, bueno, pues soy Jorge, tengo 42 años, soy licenciado en mercadotecnia, jugué muchos años fútbol americano, jugué muchos años, practiqué box y al día de hoy me gusta mucho el golf. Yo creo que si algo me caracteriza es la parte de la participación ciudadana. Yo creo que es un tema que le he dado mucho seguimiento en los últimos 10 años. Doy conferencias de ese tema. Me gusta pensar que podemos sumarnos para hacer cosas bien por nuestras regiones. Y yo creo que es el tema donde me he metido más junto con el tema de asesorías, mercadotecnia y asesorías en los temas de estudios de mercado, ¿no? Podríamos hablar. Cuando me preguntas en qué capítulo está mi vida, híjoles, pues qué buena pregunta. Yo creo que está en una especie de renacimiento y de reconexión con ese niño que a lo mejor se me olvidó quién era. Yo viví un divorcio hace 2 años, no fue un divorcio sencillo, y poco a poco me he ido levantando de este tema y hoy me siento pues muy pleno, muy feliz, me siento como un renacimiento, podríamos llamarlo como tal, como esa parte donde volteas y ves y dices, es que... y de hecho de eso se trata el libro del que voy a hablar hoy. Dice una frase que dice: la verdad es que caerse duele, pero el reto está en no perder el valor y ser capaz de sentir el dolor hasta que consigues levantarte. Y ahorita podría decir que ya me siento muy, muy, muy contento, muy feliz, muy pleno en todo lo que estoy haciendo, y lo más importante, que me siento muy fuerte. Yo creo que esta fase yo le podría llamar la fase o el capítulo de la fortaleza. Es una etapa de mi vida donde me siento muy fuerte para afrontar temas
que para mucha gente serían difíciles, yo ahorita me siento anímicamente muy poderoso. Es como el tema, ¿no? Me da mucho gusto escuchar eso, Jorge. Me da gusto sentirte muy fortalecido o te has visto cara a cara con la resiliencia. Y como dices, pues este libro, Brené Brown, uno de los temas que ella maneja es el aprender a mostrar la vulnerabilidad para podernos fortalecer. Yo a Brené Brown llegué a través de una conferencia que da, es muy famosa, que está en YouTube y si no la han visto se la recomiendo, que se llama El Poder de la Vulnerabilidad. Y ella explica en esta conferencia que mucha de la gente le tiene miedo a la vulnerabilidad, o sea, le tiene miedo a decir me equivoqué o a decir me siento triste, me siento solo, ese tema, ¿no? Y ese miedo lo ocultamos ya sea o con comida o con pastillas, o lo ocultamos con drogas, o lo ocultamos con manías o con otro tipo de cosas. Así que la primera fase es enfrentarte a este tema. Esto yo creo que en nuestros tiempos ocupa un lugar fundamental. Te voy a decir por qué. Porque ella habla mucho de un poema de Roosevelt, se llama El hombre en la arena. Y ella habla de que no importa mucho el hombre que te está señalando con el dedo, sino es el que está en la arena con sudor, con sangre, peleando todos los días. Y yo creo que este mundo con las redes sociales se ha hecho muy juicioso, no sé cuál es la palabra, o sea, hay mucha gente que está viendo o esperando a que tú te equivoques o hagas algo mal, pero no nos fijamos realmente en las personas que están lidiando batallas o que están enfrentando problemáticas y tú puedes darle la vuelta a estos temas del miedo, al tema del sentirte inseguro, al tema de sentirte menos, al tema de no sentirte suficiente, pero ya cuando lo empiezas a enfrentar es cuando pues realmente la batalla y esa parte es de lo que habla mucho Brené Brown. Entonces, la verdad es que su conferencia fue bastante positiva y luego de ahí creo que hizo un documental para Netflix. Y últimamente, la verdad es que es el primer libro que leo de ella, pero se me hizo un libro muy interesante, sobre todo por el tema de capítulos de vida, porque habla cómo me levanto más fuerte de una caída. Y una caída puede ser un duelo, una caída puede ser un divorcio, una caída puede ser un tema de sentirse solo, de sentirse no suficiente o de sentirse, pues hay muchos temas de caída, ¿no? Entonces, la parte padre que me gustó mucho a mí de Brené es el hecho de que ella se dedica a lo mismo que yo, o sea, es socióloga y es investigadora, yo soy investigador de mercado, ese es mi negocio fundamental. Y lo que hace no lo hace tanto así como por feeling, sino lo hace en función de un montón de encuestas, estudios y temas de que va a preguntarle al ciudadano y esa parte como que me hizo mucho clic, ¿no? Ella tiene varios libros, de hecho puedo hablar de que tiene como 8 libros. Y 5 son bestsellers del New York Times. Ah, sí, no sabía. Sí. De hecho, ella, como decías tú, es profesora de investigación en la Universidad de Houston. Ahorita mencionabas de la plática de la vulnerabilidad y tiene un libro que precisamente se llama El don de la imperfección. Yo es el que personalmente ya leí. Cuando me dijiste que íbamos a hablar de este libro, pues me conectó con esa verdad tan grande que la autora ha promovido, de la cual estás hablando, Jorge, y rápidamente se me vino a la mente tu trayectoria profesional y cómo los libros nos ayudan a conectar con nuestra alma y nuestra esencia y que siempre serán una parte fundamental para dar pasos firmes. Y yo decía, me sorprendió para bien, que decir, yo a lo mejor me esperaba que me ibas a hablar de un tema más del área profesional, de la mercadotecnia, y cuando me dijiste esto, dije, qué padrísimo que una persona como tú, Jorge, estés hablando de temas tan importantes como es el crecimiento personal, porque no podemos separar nuestra vida profesional de nuestra vida emocional. Bueno, pues ella tiene más de 20 años dedicada a esta investigación de lo que es la vulnerabilidad, el coraje, la valentía, la timidez, la empatía. Pues qué padre que estamos coincidiendo en esta charla y hablando de estos temas tan importantes, Jorge. Y hasta para eso se necesita valentía, o sea, para tocar estos temas, ¿no? O sea, de hecho, hablar de hasta el mismo divorcio es un tema de lo que hay gente que dice, no, ese tema ya no lo quiero tocar, o sea, lo quiero guardar abajo de una piedra. Y hablar de esos momentos donde nos levantamos, de muchas veces de una caída. Lo primero que te dice ella es que lo primero es que lo tienes que aceptar, o sea, tienes que decir, esto pasó y de aquí vengo.
Este libro cambió mi vida en una parte bien importante, en la manera en la que yo veo a los demás. El libro Más fuerte que nunca, ¿de qué trata de manera general, Jorge? Te ayuda a entender ciertos lineamientos de acuerdo a estudios de mercado, y como ella es socióloga y entiende en su campo de sociología, pero lo que pasa es que también pone sobre la mesa muchos temas de anécdotas de ella, de cosas que ha vivido, donde ha tenido que ser valiente, valiente hasta para preguntar, oye, ¿tienes algún problema conmigo? O sea, imagínate a alguien que sufre durante mucho tiempo maltrato y no tiene el valor para decirle a la otra persona, oye, hay algo que esté mal, o sea, que tú creas que yo estoy haciendo mal, porque pues, vamos a arreglarlo ahorita, y hay gente que sufre toda su vida. Ahorita me haces el comentario y me dices, oye, yo creo que me ibas a hablar de mercadotecnia. Yo he sido una persona, a lo mejor los últimos 20 años, que he leído mucho, me gusta, o sea, trato de leer un libro cada 2 semanas más o menos, y hay veces que leo 3 al mismo tiempo y me tardo a lo mejor un poquito más, pero ahí le campechaneo dependiendo de mi mañana y el tiempo que tengo y las ganas. Pero durante un tiempo era puro leer biografías o temas de gente que le ha ido muy bien en la vida, o temas de negocios, o temas de mercadotecnia o de administración o de finanzas. De un tiempo para acá me he dado cuenta, empecé a ir a los congresos de la felicidad en Monterrey. Por si no lo sabía, la Universidad Tecmilenio es la universidad en teoría que está más orientada a la felicidad, y no es por meter comerciales aquí en el blog, pero y todos los años hacen un congreso de la felicidad. Y hay gente que se pregunta, oye, qué estupidez ir a aprender de la felicidad, o sea, ¿por qué habría ido a un congreso de la felicidad? O sea, voy a un congreso de administración o de contabilidad o de derecho. Y luego la verdad es que también estudias de muchas cosas como mercadotecnia, pero no estudias de la felicidad porque se te hace que algo que viene por añadidura. Pero cuando ya empiezas a aprender de técnicas, de temas, de todo esto, te das cuenta de que si tú no eres feliz, probablemente tu negocio no va a ser próspero, tu vida no va a ser íntegra, tu familia no va a estar en coherencia con lo que necesitas. Entonces, lo primero que tienes que buscar es tu felicidad, definitivamente, y a lo mejor suena muy egocéntrico, suena muy, no sé cuál puede ser la palabra, pero la manera en la que nosotros empezamos a buscar la felicidad divina, ¿qué va a pasar con la gente que nos quiere? Pues van a ser felices porque nos ven felices a nosotros. Y entonces esa parte es fundamental. Entonces, regresando al libro, te ayuda mucho a entender como con casos, por ejemplo, el tema del duelo, cómo tratar un duelo y cómo levantarte de un duelo en función de una problemática. De hecho, aquí tengo de lo que se trata, ¿no? Me ayuda mucho, fíjate, los capítulos son, o sea, la física de la vulnerabilidad, la civilización termina en la línea de flotación, asume tus historias. Ese capítulo de asume tus historias es padrísimo porque le preguntas a la persona que está enfrente de ti y le dices, a ver, ¿qué historia te estás creando? Muchas veces tú te creas una historia, Lilian, y yo me creo una historia. Es como este libro de los 4 acuerdos, ¿no? O sea, invité un café, ¿no? Y yo llego tarde por ti y a lo mejor tú sales enojada porque dices, es que le importó poco y esto y lo otro, y empiezas a decir, pensar cosas y crearte historias, mientras que yo te veo y yo, para mí no significa tanto haber llegado tarde, y yo de repente sale sangrona y yo siento y me creo otra historia. Entonces esas historias son lo que define nuestras vidas. Ella pone un ejemplo del marido que se lo había llevado a nadar a un lugar y que de repente el marido andaba muy sangrón. Y ya después le dijo, a ver, cuéntame qué te pasa, le dice al marido, y le dice al marido, es que tengo mucho miedo porque ayer soñé que en este río donde estaba nadando pasaba una lancha y mataba a mis hijos. Y ella se había hecho una historia completamente diferente porque andaba sangrón, y ella se puso a pensar y decía, es que realmente los años han pasado en mí y este traje de baño ya no me queda tan bien como me quedaba de joven. Y se hizo toda una historia gigantesca. Entonces, eso, lo de las, asume tus historias. Hay un capítulo que es de la estimación, o sea, cómo te hablas a ti mismo, cuáles son las palabras que te vas a manejar, cómo vas a tratar de, o sea, yo siempre lo hablo y es algo que me gusta mucho, que cuando te subes a un avión, pues te subes y saludas al piloto, ¿no? Y el piloto te saluda y luego ya se va el piloto y tú te vas a tu asiento del avión y te duermes. Nunca te preguntas si el piloto anda borracho, si el piloto es kamikaze o si el piloto se acaba de divorciar y quiere
matar a todos los del avión, o si el piloto le diera una lana por aventar o sea, no dudas, confías. Y yo les digo a la gente en las conferencias que doy a muchos de los chavos cuando están en temas de emprendimiento, les digo, a ver, ¿quién es el piloto de sus vidas? Pues ustedes mismos, y nosotros muchas veces no somos los que confiamos en nosotros mismos. Somos los que empezamos a poner trabas, y hay un capítulo específico de la estimación, está padrísimo porque te ayuda a entender ese parte. ¿Cuáles son las palabras que nos decimos a nosotros mismos? Y luego hay otro capítulo que se llama Ratas de cloaca y malhechores, que ahí me quiero entretener porque fue uno de los grandes, grandes, grandes aprendizajes de este libro. Yo creo que fue de los grandes aprendizajes del año pasado. Cambió mi vida un 180% y les voy a platicar un poquito de esa parte. Y luego vienen los valientes y los que tienen el corazón roto. Ahí dice otro capítulo que tienes que bailar con quien te llevó a la fiesta. Y otro tema de la revolución, de cómo cambias todo. Pero la verdad es que es un libro muy padre, se lo recomiendo. Y la gente que sienta que ha tenido alguna caída y que se necesite levantar, yo creo que le puede ayudar. Caída, llámale divorcio, llámale un duelo, una pérdida, algo de que haya sentido a lo mejor una desconexión con este niño interior, que cuando logras volver a conectarte con él, de repente te das cuenta y dices, wow, qué padre, qué buen niño era, qué padre me la pasaba y cuántas cosas me dije a mí mismo para separarme de ese niño, ¿no? Pero bueno, ya me eché un rollo todo. No, pero se me hace muy interesante lo que nos estás compartiendo, Jorge, y cómo en los libros podemos encontrar una respuesta a lo que estemos viviendo si nos damos la oportunidad de conversar con ellos. Y tú aquí nos estás compartiendo cómo este libro te ayudó en este momento de tu vida y cómo te diste cuenta y me estás diciendo que hubo un capítulo que definitivamente te cambió tu percepción. Y yo recuerdo cuando te pedí consejo para este podcast que tú me dijiste que te gustaba mucho el nombre y que todavía me replanteara más qué significaba para mí capítulos de vida y la importancia de lo que eran nuestros capítulos, porque así se formaba la vida y que para empezar uno, pues tenías que acabar el otro. Me acuerdo muchísimo de esa conversación que tuvimos y ahorita que estamos conversando de este libro, me estoy dando cuenta cómo este libro de alguna manera te ayudó a cerrar algún capítulo de tu vida y hablo de que te ayudó a cerrar porque empezaste otro con otra visión. Al momento en que ya tienes otra visión, estás empezando otro capítulo de vida. Sí, y a lo mejor ahí te puedo platicar mi capítulo que empezó, que no es nada amoroso ni nada de ese tema, es un tema de mi percepción hacia la gente. Y imagínate que un libro te ayude a cambiar cómo percibes a las demás personas. Es un cambio muy grande, y muchísimo. Te voy a platicar la anécdota que pone ella en el libro. Ella, pues es una picudaza, ¿no? O sea, sus conferencias de TED han sido de las más escuchadas en el mundo. Son de las 5 más escuchadas en la historia de TED. O sea, y para hacer TED, pues, ¿cuántas conferencias no hay de TED? O sea, es de las 5. Entonces, una picudaza, ¿no? Y entonces un día le hablan y le dicen, oye, pues queremos que vayas a una conferencia, no sé, a alguna asociación o algo así. Y dice, ya, es que no puedo porque yo cobro por conferencia. Y entonces le mandan un correo y le dicen, oye, es que está bien que cobres, pero nunca te olvides de quien te ayudó cuando ibas empezando. Y ella dije, no manches, traía un chorro de culpa. Y dije, no, pues sí, de fuerza tengo que ir gratis. Y dijo, no, sí voy gratis. La verdad, regañadientes, dijo. Entonces, yo creo que esa es una primera enseñanza de toda esta historiota que me voy a aventar. Que siempre o muchas veces nos ponemos a nosotros después de otras situaciones. Y esto es como cuando vas también en un avión, cuando falta el oxígeno, lo primero oxígeno que necesitas es para ti. Si tú estás bien, los demás van a estar bien alrededor, pero si tú te andas quedando sin oxígeno y le estás dando oxígeno a toda la demás gente, pues imagínate qué va a pasar, ¿no? Y muchas veces hay mucha gente que somos así y que tenemos problemas de asertividad, pero yo creo que eso es lo primero, pensar en que tengo que estar bien yo, porque si estoy bien yo, a lo mejor voy a irradiar alrededor de mí. Pero bueno, entonces se explica y al final va a ir a la conferencia, entonces le dicen, no, pues ¿cuál es mi habitación? No, pues su habitación es compartida. Y lo, ¿cómo compartida? Ya, Brené, no seas fresa, ya sé que tú eres de las mejores del mundo. Dijo, bueno, pues es un experimento, ¿no? Es que llegó y está una chava, conferencista también,
comiéndose un rol de canela arriba del sillón y veía cómo le embarraba así los dedos con la manteca así en el sillón del hotel. Y que le decía, oye, no seas marrano, o sea, imagínate detrás, ya llegar a convivir en una habitación con alguien más y luego que estoy haciendo esas marranadas, este hotel no es tuyo, o sea, este sillón no es tuyo, tiene alguien que lave. Entonces, que dice que se salió y se puso a fumar en la habitación cuando era habitación de no fumar. Y dice, no, aquí estoy en la ventanita, pero es que no fumes, o sea, no está mal. Entonces dice ella que al día siguiente dio la conferencia, se regresó y que traía mucho coraje. Y ella le llamaba ratas de alcantarilla, o sea, que son gente como ratas de alcantarilla. Va con la terapeuta y la terapeuta le dice, es que está mal lo que está haciendo esta mujer, o sea, está bien que me enoje. Y la terapeuta le dice, toda la gente hace lo mejor que puede con lo que tiene. Y ella dice, no, o sea, esta era una marrana, o sea, esta era una mala persona, ella no está haciendo lo mejor que puede. Y lo sí, toda la gente hace lo mejor que puede. Entonces dice ella que hasta se enojó con la terapeuta, que dijo, no sé por qué estoy pagando este dinero, se salió. Y como es así piqui como yo, o sea, es así intensa, se puso a hacer su investigación de ese tema, de si la gente hacía lo mejor que podía con lo que tenía. La historia termina cuando ella va con una muy buena amiga de ella a cenar y que están cenando y le dice a la amiga, no, pues es que, ¿cómo ves? Mi terapeuta me dijo que toda la gente hacía lo mejor que podía. Y le dice a la amiga que coincidían en muchas cosas, le dice, pues que no, la gente no hace lo mejor que puede. Por ejemplo, pues en el tema de la mamá, de la maternidad, pues hay mujeres que no dan pecho los 15 meses o 20 meses. O sea, que nomás le dan dos y luego ya le empiezan a dar aparatitos. Y esa gente es huevona, o sea, no quieren a sus hijos y son... Y entonces ahí me cayó, dice ella, me cayó un balde de agua fría porque yo nomás le di a mi hija 2 meses pecho. Y yo era la rata de alcantarilla de ella. O sea, yo era la mala de la película. Entonces dice, y yo estaba haciendo lo mejor que creía que podía estar haciendo. ¿Por qué? Porque tenía trabajo y me dolía, etcétera. Pero para ella yo era una mala persona. Entonces, cuando te cambia ese chip de decir, esa persona que me está tratando de hacer daño, o esa persona que despotrica muchas cosas negativas, o esa persona que a lo mejor le traes mucho coraje por algo, si te cambias el chip y dices, está haciendo lo mejor que puede con lo que tiene, empiezas a ver la vida de otra manera completamente diferente. O sea, yo me cambió corajes que yo tenía de mucho tiempo hacia una persona cuando cambié el chip de decir, es que esta persona está haciendo lo mejor que puede con lo que tiene. A lo mejor le falta terapia o a lo mejor le faltó amor de sus papás en la infancia o a lo mejor le faltó, o a lo mejor lo maltrataron mucho o algo pasó, pero él está tratando de hacer lo mejor que puede. Y cuando lo ves desde esa perspectiva dices, lo entiendo, porque queremos la perfección, o sea, la sociedad ahorita con las redes sociales anda buscando que nunca te caigas, pero la gente que se cae y se logra levantar es la gente más poderosa que existe. Yo valoro mucho esas personas que logran, de esos momentos donde están en el piso, donde están caídos, que logran agarrar su voluntad y levantarse a punta de decir, pues voy a echarle ganas, ¿no? O sea, hay una frase que me gusta mucho del libro de que dice, a lo mejor no puedes controlar todo lo que te sucede, pero lo que sí puedes es decidir, pues no achicarte ante ello, ¿no? No hacerte chiquito, ¿sí? Justo ahorita quiero unir con lo que está cerrando esta frase y lo que comentas de comprender de las personas que hacen lo que pueden con lo que tienen. Y yo me pongo frente a un espejo, Jorge, ¿cuántas veces no nos perdonamos a nosotros mismos cómo actuamos en el pasado? Y si nos detenemos y tratamos de comprender que hicimos lo mejor que pudimos con las herramientas emocionales que teníamos en ese momento. Digo, a mí me pasó, Jorge, ¿sí? Y lo comparto también con las personas que nos escuchan, de decir, híjole, es que ¿por qué no hice esto? ¿Por qué pude haber hecho mejor esto? ¿Por qué me detuve tanto aquí? ¿Por qué estuve en el duelo que pasé? ¿Por qué estuve tan enojada? Y luego, después de leer justamente este tipo de lecturas y comprender, digo, bueno, hice lo que podía con lo que tenía en ese momento, porque no era la Lilian del 2021, era la Lilian de, vamos a decir, un año del 2014.
Y cuando entendemos eso, también somos más compasivos con nosotros mismos. Es con el primero que tienes que decirle, oye, compa, no pasa nada, o sea, te equivocaste o la regaste o caíste o algo, y chipilearte. O sea, yo, el otro día me tocó estar con unos budistas, estaba en una cena así como muy extraña donde hablábamos como de cosas así, pues de espiritualidad y esos temas, ¿no? Y hablaban mucho de la fortaleza y que no, que sí, que la gente que es fuerte. Y yo les dije, no, pero espérenme, o sea, hay veces que hay que darnos también la oportunidad de ser débiles. O sea, no pasa nada si te quieres quedar un día, todo el día en tu casa llorando o viendo películas o tristeando, la chingada. ¿Por qué? Porque es parte de la vida. O sea, el tratar de ser siempre fuerte, siempre como controlar las emociones. Ese libro se trata mucho de eso, de cómo hay gente que trata de como controlar todo y ser muy, muy cuadrado en sus emociones. No, de repente suéltate y de repente di, no puedo. Y quiere tener unos momentos cuando digas, no puedo. ¿A qué me refiero con quiérete? Es que no sé, pamper yourself. Apapáchate. Papáchate, esa es la palabra que estaba buscando. Por lo que veo, Jorge, este libro, Más fuerte que nunca, trae muchas frases que podemos rescatar y hasta podemos anotarlas en post-it y que nos recuerden. Y tú me compartiste unas previa a esta entrevista y quiero mencionarte una que me llamó la atención para que no la comentes, Jorge. No podemos levantarnos más fuerte tras una caída si estamos huyendo. Definitivo. Y lo que pasa es que no sabemos cómo estamos huyendo. Hace poco murió de COVID el papá de una amiga mía en Durango. Me decía, es que estoy muy nerviosa porque vienen las vacaciones, ella es maestra, y lo que hizo fue que se llenó de clases y se llenó de actividades y se llenó. Y me dice, estoy muy nerviosa porque viene Navidad y no voy a tener clases y voy a estar sola y no sé qué voy a hacer porque no he enfrentado el duelo de mi papá. Entonces, y hay gente que dura años así, o sea, dura años escondiéndose en algo, en la pornografía, en el juego, en las mujeres, en las drogas, en la comida, en algo, a esas cosas. Entonces no puedes salir del hoyo si no lo enfrentas. Ella te pone un ejemplo de las guerras de las galaxias, de que está Luke Skywalker y le dices es que tienes que entrar a la cueva. O sea, tienes que entrar a la cueva porque él le daba mucho miedo entrar a la cueva porque adentro estaba Darth Vader imaginario en su mente, ¿no? Y al final cuando entra y mata a Darth Vader era el mismo detrás de la máscara de Darth Vader. Entonces dice entrar, le decía a Yoda, le decía entrar en la cueva debes. Y la cueva está oscura y la cueva te da miedo, pero esa es la valentía más importante que debemos de tener, ¿no? Y muchas veces, ¿cuántas veces nos escondemos? Es más, hasta en una relación que no funciona. ¿Cuánta gente vive 50 años escondiéndose en una relación y luego a lo mejor tiene amoríos por fuera o a lo mejor tiene deslices o a lo mejor pero el hecho de enfrentarse al tema de decir, oye, soy o no soy feliz. Hay otra frase también que está muy padre que dice, nuestras historias más peligrosas son aquellas que rebajan nuestro mérito inherente, que todos tenemos un mérito inherente, o sea, lo que eres como un ser humano grandísimo, con un montón de potencial y tú solo te rebajas. Entonces, una de las cosas más valientes que puedes hacer, de acuerdo a lo que dice el libro, dice, tienes que reclamar la verdad sobre tu derecho primero al amor, a nuestra divinidad y a nuestra creatividad. Esa parte está padre porque dices, bueno, esa es la lucha que tienes que hacer, esa es una lucha que tienes que hacer contra ti mismo de enfrentarse a sus miedos, ¿no? Y en base a todo lo que estamos platicando, ¿a quién en especial tú le recomendarías este libro? Yo, sinceramente, a todas las personas que han vivido algún tipo de duelo, el duelo no necesariamente tiene que ser la muerte de alguien. Por ejemplo, ahorita con todo esto del COVID, la gente que, por ejemplo, tuvo que cerrar su negocio, pues es un duelo, está ahí en un duelo. ¿Por qué? Porque su negocio se murió. O, por ejemplo, la gente que tuvo una separación o que tuvo un divorcio, o la gente también que siente que no está llegando al potencial en su vida, o sea, que dice, es que no soy lo suficiente, que no se siente lo suficiente. Yo creo que esa gente es muy recomendable que lea el libro, porque sí puedo pensar en algo más grande de lo que yo, mi mente, solo me había detenido, ¿no? ¿Qué tan fácil o difícil es de entender el lenguaje de este libro?
pensando en personas que a lo mejor no están inmersas en las lecturas, que no son lectores asiduos. ¿Qué tan fácil es? Es un libro cero técnico. La verdad, una parte que tiene muy padre esta mujer es que te platica todo con historias. O sea, te platica una historia de, miren, este era Juan, o por ejemplo, la que les acabo de platicar, de que ella que va a dar una conferencia y hasta te ríes, o sea, te da risa sus burradas, porque son muchas historias. Son como historias chiquitas. Y luego después termina en una conclusión y te pone como un mini tallercito. Platica una historia de cuando escribió su primer libro y ella estaba súper emocionada con su primer libro y va con el editor y el editor le dice, no, es que ese título no funciona y se lo cambió todo. Voy a hacer mi libro propio, o sea, no voy a tener una editorial. Y que le dijeron, no, pues es que yo no leo libros que son del autoego, o sea, tienes que venir de una editorial para que yo lea tu libro. Y se me pegó cabrón en el ego, me pegó. Y al final escuché mucho a gente que no debía de escuchar. Y cuántas veces también escuchamos gente, o sea, nosotros tenemos un valor. O sea, tú, Lilian, eres una picuda en lo que haces. Y la verdad es que te encanta leer y además tienes un carácter muy bonito, etcétera. Pero si alguien llega a tratar de minimizar tu talento, tu bondad, tu trabajo, todo, y tú le haces caso, pues ya desde ahí estás mal. O sea, y es como yo, o sea, oye, Jorge, cuando yo empecé mi negocio, empecé con 12,000 pesos y muchas ilusiones, ¿no? Al día de hoy somos la agencia número 17 a nivel nacional, compito contra empresas a nivel nacional, me invitan a aparecer en revistas a nivel nacional, donde antes yo creía que no podía llegar, pero ahorita me doy cuenta que yo me puedo dar un tiro con el que sea. O sea, ya no es un tema de... Es un tema de mucha confianza, pero pues te la vas creyendo. Si alguien llega y me dice, porque tú no vas a poder, yo le voy a decir, a ver, nomás observa, o sea, observa cómo si voy a poder. Y no puedo, o sea, pero es confianza, ¿no? Esa parte es importante y también el libro te ayuda a esa parte de sacar ese como... Obviamente no es el único libro que he leído, o sea, he leído un montón de libros, o sea, he leído el de Mindful, o sea, si te digo todos los que he leído y que a lo mejor después me invitas a otro así como hacer un resumen de todos, pero Claro. pues he leído biografías, he leído de esta mujer, he leído algunos de Walter Rizzo, he leído el de Fluir, que estoy leyendo ahorita, que está muy bueno, he leído, hay otro que se llama Develop Your tu asertividad, pues, La liberación del alma, lo acabo de leer, Homo Deus. Eres un lector en toda la extensión de la palabra, Jorge, El de definitivamente. Mindset también se lo recomiendo, muy bueno. O sea, hay libros que dices tú, tienes que leerlos. Están Pero siendo bueno, testigos ustedes que nos escuchan, que Jorge ya hizo el compromiso de volver a visitarnos para otro capítulo de vida y seguirnos recomendando libros, Jorge. claro, yo encantado, encantado. Y pues, si leo otro más bueno, también te digo para que lo leas. Perfecto. Oye, Jorge, y tengo otra pregunta para ti. ¿Qué le dirías a las personas que no tienen una buena imagen de los libros de crecimiento? Que tienen razón. O sea, sí, hay mucha basura ahí. Acabo de ir con mi papá con el doctor y mi papá tiene mucho miedo de ir con el doctor. Y le dice el doctor, le dice, ¿usted es de los que le tiene miedo a los doctores, va, don Chuy? Y le dice mi papá, sí. Y le dice, tiene razón. Que sí es cierto, o sea, no puedo negar que hay ese sentimiento. Yo puedo empezar a leer un libro y si el libro no conecta conmigo en el primer capítulo, lo dejo. Y para yo, imagínate, ya lo leí todo y lo estoy recomendando en un podcast, significa que es un libro que trae mucha teoría, pero de la que me gusta a mí, de investigación. O sea, no es un libro como hecho de, vamos, Lilian, levántate, échale ganas y tú vas a poder y todo. No, es investigación científica a través de estudios. Entonces, aparte me gusta. Yo les diría, tienen razón porque hay mucha basura, pero también ya ahorita hay muchas herramientas en Internet para, por ejemplo, el de Mindset, pues es un libro que recomienda Bill Gates. Es uno de sus 10 libros que tienes que leer. Y entonces ya dices, a ver, pues a lo mejor Bill Gates me puede dar un tip para poder leer ese libro. No le va mal al señor. Entonces vas y lo lees. Y lees el primer capítulo. Tampoco les digo que lean todo el libro. Lean el primer capítulo. Si el primer capítulo no los engancha, lo que sigue. ¿Por qué? Porque sí es cierto, tienen razón, hay mucha basura en el mundo. Así es. Bueno, pues ya lo están escuchando a Jorge. Es
simplemente el ser selectivos con la lectura, no cerrarnos, comenzar, y si no conectamos, yo creo que esa es la palabra correcta, quiere decir que hay otra lectura esperándonos, otra lectura que puede servirnos más para lo que en ese momento estamos buscando, ¿no? No, por ejemplo, yo no sabía que estaba buscando eso. O sea, yo no sabía que estaba buscando redimensionar mi manera en la que veo a la demás gente. Yo creía que estaba bien en ese tema. Pero cuando leí el capítulo me hizo mucho clic, me enganchó así de que dije, es que sí es cierto, ¿cuántas veces andamos por la vida juzgue y juzgue y juzgue a la demás gente? Y no nos ponemos a pensar si realmente está tratando de hacer lo mejor que puede con lo que tiene. Cuando le cambias ese chip, te cambia la vida. La verdad es que te cambia mucho de cómo analizas a las demás personas. Y yo no tengo problema, o sea, ¿cómo te diré? Ya no lo juzgo ni me enojo, o sea, no lo tomo personal. Es muy sencillo de la vida. No, pues vaya que veo que este libro te dejó muchos aprendizajes, y definitivamente creo que este libro dejó un impacto muy positivo en tu vida, Jorge, por lo que nos estás comentando. Pues tenemos ya que ir cerrando. Obviamente estoy súper a gusto con esta plática, me encanta escucharte y lo que nos estás diciendo, pero bueno, el tiempo está limitado. Pero antes de cerrar, Jorge, quisiera que le dieras algún tip para aquellos adultos que no han podido forjar el hábito de leer, pero que tienen toda la intención de hacerlo. Tú que eres un gran lector. Leer es como ir al gimnasio. O sea, al principio batallas mucho, sobre todo si no estás acostumbrado. A mí me queda gordo que, ay, no, es que no lees. No, es que cuando empiezas sí es difícil. Yo creo que el tema es, por ejemplo, hay otro libro muy bueno también que les recomiendo que se llama Hábitos Atómicos. De hecho, es un libro que cualquier chavito de menos de 17 años debe de leer. Es un librazo, ¿sí? Y te explica técnicas para generar hábitos. Entonces, por ejemplo, te dicen, no pienses en ir al gimnasio, piensa en ponerte los tenis. O sea, si te fijas, es diferente. Y dices, ay, no, qué huevo ir al gimnasio. No, o sea, tú llegas a la casa y que tu objetivo sea ponerte los tenis. No más. O sea, igual aunque no vayas, pero ponte los tenis. Y entonces ya, pues te pones los tenis y dices, pues ya traigo los tenis, ya voy. Y entonces así vas forzando y luego quítate las tentaciones. Si yo fuera a darle una recomendación a alguien que no lee, primero es, haz sencillo el hábito. O sea, pon los libros en cierto lugar y genera un hábito para que... Hay gente que le gusta leer en el piso, hay gente que le gusta leer, pero escoge un lugarcito en tu casa donde hagas sencillo el hábito. En segundo, quítate las distracciones. Que si empiezas a leer una hoja y luego agarras el celular y luego, por ejemplo, ahorita que está sonando el WhatsApp, y no vas a poder. O sea, el WhatsApp es el enemigo, el WhatsApp y el Facebook y todo es el enemigo número uno de la lectura. Pues cancela tu celular una hora o media hora. Yo lo que empecé a hacer cuando empecé era leer un capítulo por noche. Ponte la meta de leer un capítulo por noche y empiezas, y poco a poco lo vas logrando. Si un día no lees, no pasa nada, pero el otro día que no pasen 2 días sin que leas, y así te la vas llevando. Encuentra los lugares. Por ejemplo, hay gente que lee y dice, es que yo empiezo a leer y me da sueño. Pues es que estás leyendo en la cama. Pues tienes que ir a otro lugar, otro espacio en tu casa, un sillón, y te pones a leer y pues qué padre que te dé sueño también. A lo mejor estás leyendo algo muy aburrido, pero pues necesitas también encontrar el tipo de lectura que te gusta. Afortunadamente ahorita ya con internet y si te acostumbras a leer digital, que eso es algo que mucha gente no se logra acostumbrar, y yo sí ya lo logré pues, bastante bien, yo ya leo mucho en digital, pues ya es muy sencillo, se puede leer en todos lados. O sea, yo hay veces que me pongo la tarea de cierro Instagram, cierro Facebook, cierro todo mi celular, y cuando estoy en tiempos de espera estoy leyendo. ¿Por qué? Porque pues, en lugar de estar iniciando, pues ahí estoy. Obviamente no siempre lo hago, pero trato. Muchísimas gracias por el consejo, pues ya lo escucharon. Hay que tomar en cuenta los consejos de alguien que tiene mucha actividad en su día a día de trabajo y aún así busca esos espacios para leer y lograr sus objetivos de la lectura. Pues muchas gracias por ese consejo, Jorge. Bueno, pues como te decía, tenemos que ir cerrando, pero no quiero despedirme sin antes nos cuentes tus redes sociales para quienes quieran saber más de tu trayectoria, si quieren hacerte una pregunta. ¿Nos puedes compartir tus redes, Jorge? Sí, claro, síganme en Jorge Reyes-77. En todas, en Twitter, Facebook e Instagram, ahí estoy. De la misma manera, les
invito a seguir las redes de Capítulos de Vida en Instagram como @loscapítulosdevida o en Facebook como @capdevida. Si tienen alguna duda, algún comentario, me encantaría conocer sus comentarios. Pues bueno, Jorge, definitivamente creo que fue una plática muy enriquecedora, que estoy segura que les va a ayudar a muchísimas personas que escuchen este podcast. Sabía yo que tenerte invitado iba a ser una garantía. Muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir tu experiencia con este libro. No, muchas gracias a ti por la invitación. Yo encantado. Hemos platicado mucho sobre el tema del podcast y sobre el tema de que yo te admiro mucho, cómo ha sido tu resiliencia ante situaciones bien difíciles que la vida te ha mandado y cómo te has levantado fuerte de estos momentos. Y yo creo que el libro tú hablas mucho de lo bueno que tiene este libro, entonces sí me interesa mucho estar aquí y pues ayudarte en esta fase donde estás empezando, bueno, no sé si estás empezando, pero ya tiene ratito, pero ayudarte pues, o ayudarnos mutuamente, porque a mí también me sirvió hasta para hacer una pausita y ponerme a platicar con una amiga de la secundaria. Muchísimas gracias, de veras te agradezco mucho tu presencia, como te decía, tu tiempo y sobre todo el mensaje tan bonito que nos estás compartiendo sobre este libro, Más fuerte que nunca, de Brené Brown. Muchísimas gracias, Jorge. Un gustazo y un saludo a todos tus escuchas. Los escuchas, así es. Sí, síganme en Jorge Reyes-77 ahí sigo, ahí está abierta en mis redes. Dale. Perfecto. Pues bueno, es tiempo de despedirnos. Les recuerdo que pueden seguir a Capítulos de Vida. Denle clic en seguir para que el mismo podcast les avise cuando haya un episodio nuevo y no se pierda ninguno de los episodios. Muchísimas gracias por habernos acompañado y no quiero cerrar este episodio sin antes recordarte que en cada libro podemos encontrar respuestas para nuestros propios capítulos de vida. Hasta la próxima.